Vamos a dar esta conferencia de prensa sobre dos temas centralmente, una conferencia muy precisa, una vinculado a los niveles de conflicto de interés que hay en esta adjudicación que se pretende hacer a una empresa, y segundo, un análisis del contrato. Debo manifestarles que estamos con el presidente del Frente Patriótico Loreto, estamos con el vicepresidente de la Gobernación de Loreto, estamos con dirigentes de Petroperú. Ellos están viajando también dentro de poco para una reunión allá en la Amazonía, y sé que están reunidos en este momento en Talara los dirigentes de Petroperú junto con autoridades regionales y locales. Estos temas que nos concitan me obligan a una precisión respecto a lo señalado en la mañana por el presidente del Congreso, el amigo Luis Iberico. Y es que debo aclarar a la prensa de manera clara y precisa, y espero que todos lo repitan adecuadamente, que en el Congreso no se ha archivado el proyecto de ley para adjudicar el lote 192 a Petroperú. No se ha archivado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que se presentó una moción de orden del día para que venga el presidente del Consejo de Ministros y la ministra, y ahí para que se otorgue prioridad. Es una moción de orden del día. Esa moción seguía su trámite. Al mismo tiempo, había un trámite desde el año pasado para 100.000 firmas que hemos presentado para que se vea una iniciativa legislativa sobre el conjunto de Petroperú, para apuntalar y desarrollar Petroperú. Y como se produce esta cesión del lote, este intento de concesionar el lote, se presentan dos proyectos de ley específicos que son distintos a la iniciativa legislativa. Son proyectos referidos exclusivamente al tema de la adjudicación del lote 192. Cuando hemos estado en esta circunstancia que se juntan los temas, la iniciativa legislativa ya está en la Comisión de Energía y Minas y la está trabajando. Eso camina sin ningún problema. La moción de orden del día se vio en la Junta de Portavoces y ahí se acordó invitar directamente al presidente del Consejo de Ministros y de la ministra, y vinieron. Y respecto al proyecto de ley, se empezó a circular el documento que se requiere para que se exonere del trámite de comisión. Esa exoneración del trámite de comisión fue la que yo anuncié en el Pleno del Congreso, que había sido suscrita por varios grupos. Fuerza Popular, había sido suscrita por Perú Posible, había sido suscrita por Acción Popular y el Frente Amplio y por Dignidad y Democracia, y que teníamos los votos suficientes para que pueda ser exonerada. Y de acuerdo al procedimiento del Congreso, una vez entregado a la mano del presidente, ya está inmediatamente exonerada del trámite de comisión. Por eso yo señalé que íbamos a verlo como proyecto de ley. Pero cuando se termina la discusión, casi a las 9 de la noche, del proyecto de ley relativo a partidos políticos, y yo voy a intervenir, yo estaba con la confianza que ya sabía, todo seguía normal. Y cuando estoy interviniendo, el presidente del Congreso me dice: oiga, pero hace más de 2 horas el grupo del Fujimorismo ha retirado su firma. Él ha debido comunicarme eso, a mí como promotor de esa gestión, para yo saber qué estaba ocurriendo. En ese momento yo estaba simplemente recién informándome que había sido retirada por el retiro de la firma de Fuerza Popular. En esas circunstancias es que lo que se somete a votación no es el proyecto de ley, es la moción. Y la moción se presenta, había un problema de quórum, pero hay quórum, pero no hay el voto suficiente, ni siquiera es rechazada por mayoría, simplemente no alcanza el número de votos suficiente. Pero lo importante ya no estaba en la moción, estaba en el proyecto de ley. Y el proyecto de ley, los dos proyectos de ley, de la congresista Natalie Condori y el que ha presentado en nombre de la bancada del Acción Popular Frente Amplio, están en trámite en la comisión. Y esta semana que viene va a dictaminar la Comisión de Energía y Minas al respecto. Por lo tanto, los que están asustados, nerviosos y están realmente muy preocupados, que dejen de preocuparse. Y los que están indignados, molestos por este atropello a la dignidad nacional, que luchen, porque este fin de semana vienen momentos decisivos y los próximos días tendrá que ser la Comisión de Energía y Minas la que se pronuncie respecto a ese proyecto de ley para que se adjudique directamente a Petroperú el lote 192. Vamos entonces al tema de la conferencia de prensa hoy día. Uno de los dos temas. Primer tema, el conflicto de interés. Se les ha repartido a toda la prensa, además del proyecto de ley,
una serie de documentos que yo quiero mostrarles y quiero que por favor la prensa los difunda, porque existe una inmensa tergiversación. ¿Pueden ver ustedes las oportunidades de inversión que tiene el lote 192? Tiene 116 pozos activos, 12 campos de producción, una producción diaria de 14.000 barriles diarios que a veces baja a 10.000, reservas de 71 millones, eso es lo que tiene, valorizadas en 7.000 millones de dólares. No es un lote en el cual haya que llegar recién y ver qué se hace, está produciendo petróleo. Pueden ver incluso los datos de las reservas. Pero ¿qué dijo la ministra? ¿Y qué dijo el presidente del Consejo de Ministros con un desconocimiento extraño en un abogado tan connotado? ¿Qué dijo? Que Petroperú no tiene en sus planes ni puede entrar al lote 192. Y la ministra inclusive dijo que la empresa Wood Mackenzie, contratada por Petroperú para su planeamiento, había dicho que eso correspondía de aquí a varios años y que en este momento y en los próximos años era imposible. El ministro, inclusive el presidente del Consejo de Ministros, ha dicho que se requiere 700 millones de dólares para que pueda ahora adjudicarse a Petroperú. Tienen ustedes el plan de Wood Mackenzie, el documento de Wood Mackenzie, donde dice próximos pasos claves en el 2015 para ejecutar la estrategia upstream de la empresa, en el lote 3 y 4, lote 6 y 7, lote 64 y lote 192. Debo denunciar que el lote 64, el Ministerio de Economía y Finanzas está bloqueando que Petroperú tenga un acuerdo con la empresa que está dispuesta a invertir. Y denuncio directamente al Ministro de Economía y Finanzas, es el responsable de querer privatizar ese lote e impedir que Petroperú pueda, teniendo un socio que está dispuesto a invertir, pueda tener un contrato. Y en el lote 192, ¿qué dice acá? Primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto del año 2015, precalificación de socios, licitación, inicio de nuevas operaciones. En el 2015, la ministra miente. Este es un documento oficial del gobierno, es un documento oficial del Estado. Este es el documento de la empresa Wood Mackenzie. Y la ministra dice que Wood Mackenzie esto lo está planteando para dentro de 10 años. ¡Mentira! Sigamos con documentos, con pruebas. ¿Qué dice el propio Wood Mackenzie en otra parte de su documento? El proceso de selección del socio adecuado es fundamental para el éxito de la estrategia de expansión en el lote 192. Y otra vez, el proceso es 2015-2016. ¿Qué es el proceso de selección? Que Petroperú, como está en nuestro proyecto de ley, pueda convocar un socio estratégico para la inversión. ¿Por qué? Porque aquí se está diciendo inmensas mentiras. El lote está en exploración, en parte. En los últimos 15 años, la empresa Pluspetrol no hizo ningún pozo de exploración. El lote sobre todo está en explotación. En la explotación, el lote al $40 el barril de petróleo tiene utilidades. Se financia su operación solamente con la explotación. Para la explotación del petróleo, la empresa Pluspetrol tiene subcontratados a un conjunto de empresas que dan esos servicios. Lo mismo que podrían ser contratados por Petroperú. Entonces, no se trata de este año y el próximo entrar a explorar, ni siquiera en el contrato, como después explicará el congresista Lescano, está planteado al respecto. Se trata de que va a entrar, quien entra, a mantener los pozos. Petroperú tiene que entrar para mantener los pozos, tiene que entrar para tener esa utilidad y para con esa utilidad poder tener las condiciones adecuadas de trabajar a mediano plazo. ¿Qué significa mediano plazo? Que la refinería de Talara, y ustedes pueden verlo en los propios documentos que les he entregado, la refinería de Talara se financia, parte de su financiamiento es capturar la renta petrolera, o sea, la diferencia entre el costo de producción para producir un barril de petróleo es costoso en la Amazonía, pero el precio de venta siempre es alto. Y en la fluctuación de 30 años, que son fluctuaciones constantes, se obtiene una importante renta petrolera. Ahí viene el financiamiento de la refinería. Si el Petroperú no asume ese lote, esa renta la va a tener la empresa Pacific o Pluspetrol si se lo amplían. Pero esa renta, si lo obtiene Petroperú, la va a obtener Petroperú y le va a servir para financiar la refinería de Talara. Entonces, aquí se demuestra lo que el congresista Mugatá señala.
Aquí hay una maniobra mucho más profunda, la maniobra más profunda de la cual hago responsable directamente al presidente del Consejo de Ministros y a la ministra de Energía y Minas. La maniobra más profunda es quebrar Petroperú, bajarle su valor, impedirle entrar al lote para que no pueda financiar la refinería de Talara y así vender a precio de huevo las acciones de Petroperú o simplemente decir que Petroperú no debe existir y lo que debemos hacer es importar petróleo en vez de refinarlo. Y lo que tenemos que hacer es entregar nuestros lotes a que esta renta se la lleven algunas grandes empresas extranjeras. Además, están los otros documentos del conflicto de intereses. Voy terminando con eso. Ustedes tienen acá el documento. El presidente de Petroperú ha reconocido de que le mandaron una información el 19 de agosto sin decirle quién era el postor, cuánto debía invertir, sin decirle nada. Y le dicen, el 19 de agosto, usted invierta, diga que va a participar. Y dicen, le mandan una carta y dicen, oiga, señor, usted no ha dicho nada, le dicen a Perú Petro. No podemos opinar, pero le dicen, pero sí queremos entrar en 30 años. Y Petroperú tiene los estudios. Emplazo a la ministra de Energía y Minas que no existen esos estudios. Lo desmiente el propio trabajo de Petroperú, porque no se trata ahora, y ahí se equivoca absolutamente y muestra su ignorancia en los temas el presidente del Consejo de Ministros, cuando dice que para entrar ahora Petroperú requiere 700 millones de dólares. Mentira. Para entrar ahora lo que requiere Petroperú es la autorización legal, nada más. La propia operación la subcontrata y convoca un socio estratégico, como está en el plan de Wood Mackenzie, para en 2 años tener justamente las condiciones de financiamiento de la operación en exploración y en ampliación de áreas. Eso es lo que se hace en el campo petrolero y eso lo puede y lo debe hacer Petroperú. Por eso, primero, el presidente de Perú Petro bloquea a Petroperú. Y aquí está el presidente de Perú Petro. Aquí les pongo a ustedes el documento. Es un documento oficial. ¿Qué dice el documento oficial? Que el señor presidente del directorio de Perú Petro, ingeniero químico, ¿cuáles sus funciones últimas? Del 2001 al 2013, BPZ Energy, gerente general. Del 2013 al 2015, en algunos medios de prensa dice que ha sido asesor. Acá, en este documento oficial, dice que en BPZ Exploración y Producción era presidente ejecutivo. Esto es, él como Plus Petro bloquea a Petroperú para que participe y luego le entrega a una empresa que está técnicamente quebrada porque debe más de lo que tiene, le entrega a esta empresa que haga por 2 años para proyectarlo a 30 años. Ni siquiera es que se quede 2 años, es para proyectarlo en 30 años. Y le entrega a la empresa de la cual él viene de ser presidente ejecutivo. Ahora, no hace 20 años, ahora. Eso es conflicto de intereses, está penado como un delito en el país. Y eso es causal de nulidad del contrato suscrito con Perú Petro. Y ya después se explicará más ampliamente el congresista Lescano la barbaridad de ese contrato. Entonces, aquí está la prueba. Una prueba más de lo que estamos señalando. Termino diciéndoles que el proyecto de ley está vivo y activo. Está con un respaldo masivo del país. Y el proyecto de ley que verá la Comisión de Energía y Minas esperamos que pueda ser aprobado y visto cuanto antes por el Pleno, porque no es inconstitucional que el Congreso establezca la competencia de Petroperú para participar en los lotes petroleros. Más bien, se le ha querido limitar, se le ha puesto obstáculos, y el Congreso tiene todas las facultades, no para hacer gastos, sino para establecer la distribución de competencias. Y en este caso, este proyecto de ley lo que hace, el que hemos conversado con la congresista Natalie Condori, de Dignidad y Democracia, el que hemos presentado como Acción Popular Frente Amplio, que tiene el mismo concepto, es dar las condiciones para que justamente Petroperú pueda entrar. Yo creo que la Comisión de Energía y Minas verá que no es inconstitucional, habrá que estudiar mejor el presidente del Congreso lo que ha manifestado en la mañana, se ha equivocado, aquí no estamos hablando de gastos, sino estamos hablando de competencias, y desde ese punto de vista, superando el conflicto de intereses, es la hora que Petroperú, como lo pide el pueblo de Loreto, como lo pide el conjunto del país, la mayoría patriótica de nuestra patria, Petroperú entre a asumir ese lote. Este proyecto de ley permitirá destrabar ese punto y la parte de iniciativa legislativa se verá más adelante en otros aspectos de Petroperú.
continuamos la conferencia de prensa también con la presencia del congresista de Dignidad y Democracia, pero en esta oportunidad va a presentar un análisis del contrato que se está haciendo, que se quiere imponer con la empresa Pacific, el congresista Johnny Lescano. Muchas gracias. Yo quisiera ser bien concreto. Hemos revisado, hemos leído el contrato suscrito con la empresa Pacific y quiero hacer las siguientes denuncias. La ministra de Energía y Minas el día de ayer dijo que con la empresa Pacific se había suscrito un contrato de servicios, aparentemente de servicios. Dijo también que el Estado seguía siendo propietario del petróleo. Falso. No es ni un contrato de servicios, ni es cierto que el Estado siga siendo dueño del petróleo cuando es extraído. Artículo 19.11. El contratista, la empresa Pacific, tendrá la libre disponibilidad de los hidrocarburos que le correspondan conforme al contrato. ¿Quién tiene libre disponibilidad de algo? El propietario, no otra persona. Entonces aquí se le está entregando, conforme a este artículo, la propiedad del petróleo extraído a la empresa Pacific y por lo tanto la ministra de Energía y Minas le ha mentido al país diciendo que el Perú, el Estado, seguía siendo dueño del petróleo y a los empresarios solamente se les iba a pagar una retribución por ese servicio. Falso. Artículo 19 le otorga libre disponibilidad a la empresa. La empresa es propietaria de lo que está extrayendo y esto me parece una falsedad. Y en base solamente a esto, yo creo que la ministra de Energía y Minas debía renunciar de su cargo y el primer ministro igualmente por venir a respaldar exposiciones que no se atienen a la verdad. Punto 2. Se ha dicho que se les va a pagar por los servicios a la empresa para extraer el petróleo del lote 192. En el punto 8.5, del contrato, se dice que esa retribución se va a entregar en petróleo, en un 40% a 84% el petróleo. Para pagarle a la empresa se va a disponer del 84% del petróleo sustraído y para el Perú le va a quedar solamente 16% del petróleo. ¿Quién va a fijar cuánto se le va a pagar? ¿El Estado peruano? ¿El Ministerio de Energía y Minas? No, señor, la misma empresa. La misma empresa fija sus honorarios, es decir, juez y parte a la vez. Entonces, la empresa se apodera del petróleo. Artículo 19.11 del contrato. La empresa se fija sus propios honorarios. Artículo 8, apartado 5 del contrato. Y se puede fijar sus remuneraciones hasta con el 84% del petróleo extraído. Punto 3. La empresa se convierte en fiscalizadora de ella misma. El comité de fiscalización que aparece en el apartado 7.1 dice que va a tener 6 miembros que van a fiscalizar el trabajo de la empresa. 3 son de la empresa, 3 son de la empresa y 3 del Estado. O sea, que ella misma se fiscaliza con 3 miembros de ese comité. ¿Dónde se ha visto que una persona que adquiera una obligación con el Estado se va a fiscalizar a sí mismo, juez y parte a la vez? Es decir, un contrato lesivo claramente a los intereses nacionales. Yo sé que esto no le interesa pues a algunos, por eso esta conferencia se está haciendo con los medios que lamentablemente tienen interés en esta materia. Fiscalización, ellos mismos se fiscalizan. Cuarto punto, los señores van a utilizar en forma gratuita el agua y la madera de la zona donde van a operar, de manera gratuita, en zonas donde hay ingente y abundante cantidad de agua dulce, y en una coyuntura en que debemos cuidar el agua. Los señores van a utilizar la madera y el agua en forma gratuita.
Punto quinto, los señores no van a pagar ningún impuesto por la exportación del petróleo. Ojo, le están diciendo que pueden disponer libremente el petróleo en el artículo 19 y ahora le dicen, si usted exporta, no le vamos a cobrar ningún tipo de impuesto. Ningún tipo de impuesto, perdiendo el Estado recursos por los impuestos que tiene que recaudar en una actividad que es altamente productiva. Altamente productiva. Punto sexto. Los señores, si les da la gana mañana, se retiran de la explotación del petróleo. Los están facultando en el artículo 22, que ellos si de acá a 6 meses, 7 meses dicen yo ya no quiero esta explotación porque no es ventajosa económicamente, ellos se van, sin ningún tipo de sanción, como debía ser, porque si ellos suscriben un contrato y asumen estas responsabilidades que son grandes y delicadas, debían ser materia de sanción, pero no, le facultan irse cuando les da la gana. Y finalmente, para que el Perú siga perdiendo los arbitrajes, porque cuando hay conflicto con las empresas transnacionales, todo lo envían a arbitraje internacional, fijan arbitraje internacional, donde el Perú siempre pierde, donde se mueven los lobbies de las grandes transnacionales y el Perú siempre pierde. Este es el contrato que ha suscrito el Perú y que algunos seguro no van a esconder el día de hoy, lo van a esconder. Esto es lo que hace el gobierno y los sucesivos gobiernos, lamentablemente, entregando las riquezas naturales del Perú a precio huevo y mintiéndole al país en las exposiciones ministeriales. Esto debe ocasionar el texto de este contrato que se los vamos a dar, la renuncia del señor ministro, del primer ministro, por haber venido a mentir al Perú, y la renuncia de la ministra de Energía y Minas porque son irresponsables, tienen una actitud entreguista, son gente que está vendiendo la patria y no cuidando los recursos naturales y abandonando al pueblo de Loreto y abandonando a la empresa estatal Petroperú, que está demostrando que sí puede operar las riquezas naturales utilizando ganancias a favor del Perú. Sé que hay algunos tontos útiles que defienden pues a las grandes transnacionales, insultan en las redes sociales, nos insultan de populistas, pero ya sabemos a qué intereses responden. Nosotros aquí estamos obrando con contratos, y si alguien quiere refutar esta exposición de este contrato lesivo a los intereses nacionales, que venga a refutar con contratos y con argumentos, y no con insultos, porque es fácil para algunos en el anonimato insultar, denigrar y tratar de satanizar a los grupos políticos que estamos defendiendo los grandes intereses de la patria, en gobiernos entreguistas y responsables que vienen a mentirle al Parlamento Nacional y vienen a mentirle al país, y de grupos políticos como el fujimorismo, que retira y traiciona para que no se debata un proyecto de ley, y eso también hay que decirlo, y algunos que se ponen de costado, como el APRA, que simplemente no ha firmado ni ha respaldado el debate del proyecto de ley que seguirá el procedimiento correspondiente aquí en el Congreso Nacional. Nosotros hacemos un llamado al gobierno que revise este contrato y que lo deje sin efecto, es altamente lesivo, y que no vengan con ese estribillo de estabilidad jurídica, porque esta atrocidad en contra de los intereses nacionales no es estabilidad jurídica, es una estafa jurídica que debe dejar sin efecto, y escuchar al pueblo de Loreto, que ya está comenzando a movilizarse. No esperemos los enfrentamientos entre peruanos y peruanos, no esperemos los muertos y los heridos, asumamos una responsabilidad, asumamos una conducta responsable y pacíficamente resolvamos este contrato y aprobemos la ley a favor de Loreto y Petroperú para que, conforme a las 2 leyes anteriores, le permita explotar el petróleo que es de nosotros aquí en el país. Así que esa es la realidad de este contrato, señores. Esta es la realidad de este contrato. Y yo les voy a repartir marcados los artículos para que ustedes pregunten pues a los defensores de estas empresas a ver qué dicen y que vengan a argumentar acá algo que pueda tener razón y tener argumentación.